La mañana londinense se presentaba gris y húmeda, con esas nubes bajas que parecían presagiar acontecimientos inesperados. En los jardines de Kensington Palace, Kate Middleton se encontraba en su estudio privado, revisando por última vez los documentos que había estado preparando durante semanas. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía las fotografías y los testimonios que había recopilado meticulosamente. Durante meses Kate había estado investigando discretamente ciertas irregularidades financieras en una de las fundaciones benéficas más importantes de la familia real. Lo que había comenzado como una revisión rutinaria de los gastos anuales se había convertido en algo mucho más complejo y perturbador. Los números no cuadraban, y las transferencias de fondos mostraban patrones extraños que apuntaban hacia cuentas privadas. La duquesa había descubierto que varios millones de libras destinados a programas de ayuda infantil habían sido desviados a través de una red de empresas fantasma. El rastro del dinero era complejo, pero Kate, con su formación en historia del arte y su mente analítica, había logrado seguir las pistas hasta llegar a una conclusión devastadora. Alguien muy cercano a la familia real estaba involucrado en este esquema de malversación. Sus sospechas iniciales habían recaído sobre algunos asesores financieros externos, pero a medida que profundizaba en su investigación, los indicios comenzaron a apuntar hacia una dirección que jamás había imaginado. Los documentos bancarios que había obtenido de manera confidencial a través de contactos en el sector financiero mostraban autorizaciones que llevaban firmas muy familiares. Esa mañana, Kate había tomado la decisión más difícil de su vida. Había citado a William en la capilla privada de St. Trinity Accomplishment, George el mismo lugar donde se habían casado años atrás, para mostrarle las evidencias que había recopilado. Sabía que lo que estaba a punto de revelar podría cambiar para siempre no solo su matrimonio, sino el futuro de la monarquía británica. El trayecto hacia Windsor Castle le parecía eterno. Durante todo el viaje, Kate repasó mentalmente cada detalle de su investigación, cada documento, cada transacción sospechosa. Había consultado discretamente con abogados especializados en derecho financiero y con expertos en lavado de dinero, siempre manteniendo el anonimato y presentando los casos como hipotéticos estudios académicos. La evidencia era abrumadora. Las cuentas bancarias en Suiza, las transferencias a través del Caribe, las facturas falsas por servicios nunca prestados, todo formaba parte de un esquema sofisticado que había estado operando durante al menos 5 años. El dinero robado habría sido suficiente para construir docenas de hospitales infantiles o proporcionar educación a miles de niños desfavorecidos. Lo más doloroso para Kate era la realización de que había estado viviendo una mentira. Las lujosas renovaciones en algunas de las propiedades reales, los costosos viajes privados que se habían justificado como gastos oficiales, incluso algunas de las joyas que había visto usar en eventos públicos, todo parecía estar conectado con este dinero mal habido. Cuando finalmente llegó a Windsor, Kate se dirigió directamente a la capilla. El lugar estaba silencioso, bañado por la luz filtrada a través de los vitrales centenarios. Se sentó en uno de los bancos de la primera fila con su carpeta de documentos sobre el regazo, y esperó. Sabía que William llegaría puntualmente, como siempre hacía para sus citas importantes. Mientras esperaba, Kate reflexionó sobre los meses anteriores. Había notado cambios sutiles en el comportamiento de algunos miembros de la familia, conversaciones que se interrumpían abruptamente cuando ella entraba a una habitación, llamadas telefónicas susurradas, reuniones privadas de las que ella era excluida sin explicación aparente. Inicialmente había atribuido estos comportamientos a las tensiones normales de la vida real, a las presiones constantes de los medios de comunicación, o simplemente a asuntos de Estado que no requerían su participación. Pero ahora, con las evidencias frente a ella, todos estos pequeños detalles cobraban un significado completamente diferente. El sonido de pasos acercándose por el pasillo principal de la capilla, interrupting sus pensamientos. William apareció en la entrada, vestido con su traje oficial azul marino, pero su expresión era inusualmente tensa. Kate notó inmediatamente que no venía solo. Camila caminaba a su lado, algo que no había sido planeado,
y que inmediatamente puso a Kate en alerta. La presencia de Camila en esta reunión privada no había sido acordada, y Kate sintió una punzada de desconfianza. Había específicamente pedido a William que viniera solo, explicándole que tenía asuntos muy delicados que discutir sobre las finanzas de la fundación. La aparición inesperada de su suegra sugería que tal vez William ya sabía más de lo que había admitido. Camila avanzó por el pasillo central con esa confianza característica que la había definido durante años. Su presencia llenaba el espacio sagrado con una energía que Kaden encontró inmediatamente intimidante. Los ojos de la reina consorte se fijaron en la carpeta que Kate sostenía, y por un momento Kate habría jurado ver un destello de reconocimiento, como si Camilla supiera exactamente qué contenían esos documentos. William se acercó a Kate y la besó en la mejilla, pero su saludo fue formal. Distante. ¿De qué querías hablar, Kate?, preguntó, sin mencionar la presencia no invitada de Camilla. Dijiste que era urgente y que tenía que ver con la fundación. Kate miró alternativamente a su esposo y a su suegra, sintiendo que la atmósfera en la capilla se había vuelto densa y cargada de tensión. William, necesitaba hablar contigo a solas, dijo con voz firme pero diplomática. Se trata de asuntos muy delicados relacionados con las finanzas. Camilla se acomodó en el banco detrás de William, claramente sin intención de marcharse. Oh, querida Kate, dijo con esa sonrisa que siempre había resultado ambigua. No hay secretos en la familia. Si se trata de asuntos que conciernen a las fundaciones reales, creo que es apropiado que esté presente. Después de todo, como reina consorte, tengo ciertas responsabilidades en estos asuntos. Kate sintió una mezcla de frustración y aprensión. Había planeado esta conversación cuidadosamente. Había ensayado cada palabra, cada argumento. La presencia de Camilla complicaba enormemente las cosas, especialmente considerando que algunos de los documentos que había descubierto incluían transacciones que podrían estar vinculadas a proyectos en los que Camilla había estado personalmente involucrada. William, insistió Kate manteniendo la compostura, realmente creo que esto debería discutirse en privado primero. Puedo programar una reunión separada con Camilla, una vez que tú y yo hayamos... Kate, la interrumpió William con un tono que ella no había escuchado antes. Camilla se queda ahora. Por favor, dime de qué se trata todo esto. El corazón de Kate comenzó a latir más rápido. La reacción de William, su tono autoritario, y la insistencia en que Camilla permaneciera presente sugería que tal vez ya sabían lo que ella había descubierto. La posibilidad de que su propia investigación hubiera sido detectada la llenó de una sensación de vulnerabilidad que nunca antes había experimentado en su vida matrimonial. Con manos temblorosas, Kate abrió la carpeta y extrajo el primer conjunto de documentos. He estado revisando las finanzas de la Fundación Real para el Bienestar Infantil, comenzó, y he encontrado algunas irregularidades que creo que requieren una explicación inmediata. Camilla se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los papeles. ¿Qué tipo de irregularities, Kate?, preguntó con una calma que resultó inquietante. Kate respiró profundamente. Este era el momento de la verdad. Transferencias no autorizadas por valor de varios millones de libras, facturas por servicios que nunca fueron prestados, y pagos a empresas que no parecen existir realmente. Su voz se fortaleció mientras hablaba. El dinero destinado a ayudar a niños desfavorecidos ha sido desviado sistemáticamente durante años. El silencio que siguió fue ensordecedor. William permaneció inmóvil, su rostro una máscara impenetrable. Camilla, por el contrario, se reclinó en su asiento con una sonrisa que a Kate le pareció casi cruel. ¿Y qué sugieres exactamente, Kate?, preguntó Camilla con voz peligrosamente suave. Kate sintió que se encontraba en un precipicio. Las siguientes palabras que pronunciara determinarían no solo su futuro, sino posiblemente el destino de la monarquía misma. Con determinación, sostuvo la mirada de Camilla y respondió: Sugiero que contactemos inmediatamente a las autoridades pertinentes para que inicien una investigación formal. Esta no es una cuestión que pueda manejarse internamente. La expresión de Camilla cambió instantáneamente.
y Kate supo en ese momento que había cruzado una línea de la que no habría retorno. Camila se puso de pie lentamente, y Kate pudo ver que toda pretensión de cordialidad había desaparecido de su rostro. La reina consorte se acercó con pasos medidos hasta quedar directamente frente a Kate, quien permanecía sentada con los documentos aún en sus manos. «Kate, querida», dijo Camila con una voz que destilaba una amenaza apenas velada, «creo que no comprendes completamente la situación en la que te has metido». Sus ojos se clavaron en los papeles. «¿Esos documentos que tienes ahí, de dónde los obtuviste exactamente?» Kate sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La pregunta no era casual. Había una implicación clara de que su investigación podría haber involucrado métodos que podrían ser cuestionados legalmente. «Los obtuve a través de canales legítimos», respondió, aunque su voz traicionó una ligera vacilación. «Como duquesa y miembro de la junta directiva de varias fundaciones, tengo derecho a acceder a la información financiera». William finalmente habló, pero cuando lo hizo, Kate sintió como si su mundo se desmoronara. «Kate, esos documentos fueron obtenidos sin autorización específica. Acceder a información bancaria privada sin seguir los protocolos apropiados constituye una violación seria de la privacidad y posiblemente de la ley». Kate se quedó sin palabras. La implicación de lo que William acababa de decir era clara. En lugar de ser vista como una whistleblower que había descubierto un esquema de corrupción, estaba siendo posicionada como alguien que había violado protocolos legales para obtener información. La habilidad con la que la situación estaba siendo revertida contra ella era aterradora. «William, no puedes estar hablando en serio», Kate logró articular finalmente. «Estamos hablando de millones de libras robadas de fondos destinados a ayudar niños. ¿Realmente vas a preocuparte por tecnicismos legales cuando hay evidencia clara de fraude?» Camila se sentó nuevamente, esta vez en el banco directamente al lado de Kate, invadiendo su espacio personal de manera deliberada. «Kate, creo que hay algunas cosas sobre el funcionamiento de esta familia que aún no comprendes completamente. Su voz había adquirido un tono educativo. «Los asuntos financieros de la corona son extraordinariamente complejos. Lo que puede parecer irregular para alguien sin experiencia en estas materias a menudo tiene explicaciones perfectamente legítimas». Kate sintió una oleada de indignación. ¿Experiencia? He ha estado trabajando con estas fundaciones durante años. Se distingue entre complicación legítima y fraude evidente. Alzó uno de los documentos. «Esta es una factura por 23 millones de libras por servicios de consultoría educativa pagada a una empresa que fue incorporada 3 días antes del pago y disuelta 2 semanas después». ¿Qué tipo de complejidad legítima puede explicar eso? William se acercó y le quitó gentilmente pero firmemente el documento de las manos. Kate intentó resistirse, pero la mirada que él le dirigió la detuvo en seco. Era una mirada que nunca había visto antes en su esposo, fría, calculadora, y completely desprovista del amor y la complicidad que habían compartido durante años. «Kate», dijo William mientras examinaba el documento, «estas empresas de consultoría a menudo operan bajo estrictos acuerdos de confidencialidad. Su naturaleza temporal no es inasuable cuando se trata de proyectos específicos y sensibles». Parecía estar recitando una explicación previamente ensayada. Kate se dio cuenta con horror de que William no solo conocía estos arreglos financieros, sino que los estaba defendiendo activamente. La posibilidad de que su propio esposo estuviera involucrado en el esquema la golpeó como un puñetazo en el estómago. «William, por favor, dime que no sabías nada de esto antes de hoy». El silencio que siguió a su progreso fue su respuesta. William disolvió la mirada, incapaz de sostener en contacto visual con su esposa. Camila, observando la interacción, decidió intervenir nuevamente. «Kate, creo que necesitas entender algo fundamental». Camila se puso de pie y comenzó a caminar alrededor del banco donde Kate está sentada, como un depredador rodeando a su presa.
La monarquía ha sobrevivido durante siglos porque ha sabido adaptarse, ser pragmática, y a veces tomar decisiones difíciles que personas con mentalidades más limitadas no comprenderán. Kate sintió que su respiración se aceleraba. ¿Mentalidades limitadme? Camila, estamos hablando de robar dinero destinado a niños enfermos. No estamos robando nada, replicó Camila con firmeza. Estamos asegurando la continuidad y estabilidad de una institución que es fundamental para este país. Los fondos que mencionas fueron redirigidos hacia inversiones que generarán mayores beneficios a largo plazo. Kate se puso de pie abruptamente, confrontando directamente a Camila. ¿Inversiones? ¿En qué? En cuentas bancarias privadas en Suiza. ¿En properties de lujo en el Caribe? Su voz se elevó, y el eco resonó por toda la capilla. William se interpuso entre las dos mujeres. Kate, baja la voz. Estamos en un lugar sagrado. La ironía de la observación de William no se perdió en Kate. ¿Un lugar sagrado? William, estás defendiendo el robo de dinero destinado a obras de caridad en el mismo lugar donde prometiste ante Dios amarme y protegerme. Camila se movió hacia la salida de la capilla, pero se detuvo junto a la puerta. Kate, te voy a dar un consejo que tu propio bienestar debería motivarte a seguir. Su voz se había endurecido considerablemente. Esos documentos que tienes representan información obtenida de manera cuestionable sobre asuntos que están muy por encima de tu comprensión. Si persistes en esta acacaímente ahora, cruzada, te encontrarás enfrentando consecuencias que van mucho más allá de la simple vergüenza familiar. Kate sintió un escalofrío de miedo real. ¿Me estás amenazando? Te estoy educando, respondió Camila con calma. Sobre las realidades del poder y sobre qué tan rápidamente puede cambiar la vida de alguien cuando elige ponerse en el lado equivocado de ciertas situaciones. William finalmente intervino, pero no de la manera que Kate esperaba. Kate, creo que necesitas tiempo para reflexionar sobre todo esto. Tal vez deberías regresar a Kensington, en pensar cuidadosamente sobre cuáles son realmente approaches aquí. Kate se dio cuenta de que estaba completamente sola en esta batalla. El hombre que había amado, en quien había confiado, con quien había planeado pasar el resto de su vida, se había puesto en su contra. La institución a la que había dedicado años de su vida, las causas benéficas que había apoyado con tanto entusiasmo, todo había sido una fachada para operaciones que ella nunca podría haber imaginado. No voy a permitir que esto continúe, declaró Kate con una determinación que sorprendió incluso a Camila. Voy a hacer públicos estos documentos. Voy a contactar a periodistas de investigación, a autoridades fiscales, a quien sea necesario. Camila se volvió completamente hacia Kate, y por primera vez durante total conversation, sonrió genuinamente. Pero era una sonrisa que no contenía ni un ápice de humor o calidez. Kate, querida, realma du creada, realma du creada, realma du creada, realma du creada, realma du creada. This is the book, it's about history. ¿Por qué te carry that's about history? Kate, querida, segundos después, se escucharon pasos múltiples, acercándose por el corredor exterior de la capilla. ¿Por qué, mi querida Kate? Hay algunas cosas sobre tu propia situación legal que tal vez no has considerado completamente. Las puertas de la capilla se abrieron, y 3 hombres en trajes oscuros entraron. Kate reconoció a uno de ellos como el jefe de seguridad personal de la familia real, pero los otros 2 le eran desconocidos. Sin embargo, algo en su postura y en la manera en que observaban la situación le indicó que no eran personal de seguridad ordinario. Señora Kate, dijo uno de los hombres desconocidos, acercándose con una carpeta en la mano, soy el inspector Reynolds de la división de... Tenemos algunas preguntas que hacerle sobre el acceso no autorizado a información bancaria confidencial. Kate se sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. En cuestión de minutos,
Había pasado de ser alguien que exponía un crimen a convertirse en sospechosa de haber cometido uno. La velocidad y precisión con que habían orquestado esta respuesta le indicó que habían estado preparándose para esta posibilidad durante algún tiempo. Esto es imposible, murmuró Kate. Más por sí misma que para los presentes. Esto no puede estar sucediendo. Camilla se acercó nuevamente a Kate, esta vez con una expresión que podría haberse interpretado como compasiva si uno no hubiera sido testigo de los eventos anteriores. Kate, querida, todavía hay tiempo para resolver esto de manera civilizada. Pero eso requiere que seas razonable. Kate miró a William una última vez buscando algún indicio de que el hombre que había amado aún existía en algún lugar detrás de esa fachada fría. William, por favor. Este eres tú. Recuerda quién eras antes de todo esto. William la miró durante un largo momento, y Kate vio un destello de algo. Arrepentimiento, dolor, conflicto, cruzar por su rostro. Pero cuando habló, su voz fue firme. Kate, creo que lo mejor pases es que cooperes con estas caballas, y que considerations cooperes con estas caballas, y cooperes. Era la traición final. Kate se dio cuenta de que la batalla estaba perdida, al menos por el momento. Pero mientras observaba las caras de satisfacción de Camilla y de resignación de William, una nueva determinación comenzó a formarse en su interior. Si ellos creían que podían intimidarla para que guardara silencio, 3 semanas después del confrontamiento en la capilla, Kate se encontraba virtualmente prisionera en Kensington Palace. Aunque oficialmente no estaba bajo arresto, había guardias de seguridad para su protección apostados en todas las entradas y salidas. Sus teléfonos habían sido confiscados temporalmente mientras se resolvían ciertos asuntos legales, y sus movimientos estaban severamente restringidos. Durante este periodo de aislamiento forzoso, Kate había tenido mucho tiempo para reflexionar sobre los eventos que la habían llevado a esta situación. Lo que más la atormentaba no era tanto la traición de William, o incluso las maniobras de Camilla, sino la comprensión gradual de cuán profundo y sistemático era el problema que había descubierto. A través de conversaciones cautelosas con algunos miembros del personal de confianza, Kate había logrado obtener fragmentos adicionales de información. Sarah, su asistente personal durante los últimos 4 años, le había confesado en susurros que había notado irregularidades durante meses, pero que había sido advertida específicamente de no hacer preguntas. Su Alteza, le había dicho Sarah durante una de sus conversaciones privadas. Hay cosas que he visto, documentos que he procesado, pero cuando mencioné mis preocupaciones a la supervisora financiera, me dijeron que mi trabajo era procesar la información, no cuestionarla. Kate había aprendido que el esquema era mucho más extenso de lo que inicialmente había imaginado. No se limitaba solo a la Fundación Real para el Bienestar Infantil, sino que aparentemente incluía varias organizaciones benéficas asociadas con la familia real. Los fondos desviados se contaban en decenas de millones de libras, y el sistema había estado operando durante al menos una década. Lo que más la perturbaba era la realización de que su propio perfil público había sido utilizado como parte de la operación. Eventos benéficos en los que había participado, galas de recaudación de fondos que había precedido, incluso visitas a hospitales infantiles donde había posado para fotografías con niños enfermos. Todo había sido parte de una fachada elaborada para generar donaciones que luego serían desviadas. Durante la 4ª semana de su confinamiento, Kate recibió una visita inesperada. Harry apareció en sus aposentos privados una tarde, sin anuncio previo y sin la escolta de seguridad habitual. Su aparición la sorprendió, ya que las relaciones familiares se habían vuelto extremadamente tensas desde su confrontación con William y Camilla. Kate, dijo Harry sin preámbulos, necesitamos hablar. Kate notó inmediatamente que Harry parecía nervioso, incluso asustado. Sus ojos se movían constantemente hacia las puertas y ventanas, como si temiera ser observado.
Harry, ¿qué estás haciendo aquí? Pensé que William había dejado claro que... William no lo sabe, le interrumpió Harry. Y Camilla definitivamente no lo sabe. Se sentó pesadamente en uno de los sillones de la sala privada. Kate, hay cosas que necesitas entender sobre lo que está pasando realmente. Kate sintió una mezcla de esperanza y aprensión. Durante semanas había estado completamente aislada de aliados potenciales, sin saber en quién podía confiar. ¿Qué cosas, Harry? Harry respiró profundamente antes de comenzar. Lo que descubriste sobre la fundación es solo la punta del iceberg. Camilla ha estado construyendo una red de control financiero durante años, mucho antes de convertirse oficialmente en reina consorte. Hizo una pausa, como si estuviera luchando con la decisión de continuar. Why William? William no es simplemente un participante dispuesto. Está siendo manipulado. Esta revelación sorprendió a Kate. Durante las semanas de confinamiento, había asumido que William era un conspirador completo en el esquema. ¿Qué quieres decir con manipulado? Camilla tiene información sobre William que él no puede permitir que se haga pública, explicó Harry. Información que no solo destruiría su reputación, sino que podría costar la corona misma. Kate se inclinó hacia adelante, su atención completamente enfocada. ¿Qué tipo de información? Harry vaciló claramente divadiente. ¿Cuánto revelar? Hace varios años, antes de que tú y William se casaran, él estuvo involucrado en algunos incidentes que fueron encubiertos. Camilla fue instrumental en esos encubrimientos, pero conservó evidencia. Ahora usa esa evidencia para asegurar su cooperación en estos esquemas financieros. Kate sintió una mezcla de shock y extraña confirmación. Explica por qué William parecía tan conflictuado durante su confrontación en la capilla. ¿Por qué había momentos en que parecía querer decir algo, pero se contenía? Harry, ¿por qué me estás contando esto ahora? Porque Camilla ve demasiado lejos, respondió Harry con vehemencia. Lo que te hizo en la capilla, la manera en que te han aislado aquí, las amenazas legales, ella está perdiendo el control. Why cuando Camilla pierde control, se vuelve peligrosa de maneras que van más allá de simples escándalos financieros. Kate se puso de pie y comenzó a caminar por la habitación. ¿Qué quieres decir con peligro? Harry se quedó en silencio durante un largo momento, y cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. ¿Qué? Ha habido otros que han tratado de exponerla en el pasado. Personas que descubrieron aspectos de sus operaciones y amenazaron con hacerlos públicos. Se detuvo, mirándola directamente. Esas personas ya no están en posesión de hablar sobre lo que descubrieron. El significado de las palabras de Harry golpeó a Kate como una ola fría. Harry, ¿estás sugiriendo que... No estoy sugiriendo nada específico, la interrupted Dorsey. Solo te estoy diciendo que Camilla tiene recursos y conexiones que van mucho más allá de lo que la mayoría de la gente imagina, ya que está dispuesta a usarlos para proteger sus intereses. Kate se sintió súbitamente muy vulnerable. Durante semanas había estado viendo su situación como una batalla política y legal compleja, pero lo que Harry estaba insinuando sugería que los riesgos eran mucho más fundamentales. ¿Qué crees que debo hacer? Necesitas salir de Inglaterra, dijo Harry sin vacilación. Necesitas llegar a un lugar donde puedas hacer públicos estos documentos sin estar sujeta a represalias inmediatas. Harry, no puedo simplemente huir. Tengo responsabilities, compromisos. Kate, la interrumpió Harry con urgencia. Tus responsabilities y compromisos no significarán nada si no estás viva para cumplirlos. La brutalidad directa de la declaración de Harry la dejó sin palabras. Habían pasado de discutir fraude financiero a hablar sobre amenazas a su vida en cuestión de minutos. Harry se acercó a una de las ventanas y miró hacia afuera cuidadosamente. Y he estado haciendo algunos arreglos discretos, continuó.
hay personas en el servicio de seguridad que no están bajo el control de Camilla. Personas que están preocupadas por la dirección que están tomando las cosas. ¿Qué tipo de arreglos? Una ruta de escape. Una manera de sacarte de aquí sin que Camilla lo sepa, hasta que sea demasiado tarde para detenerte. Aries se volvió hacia ella. Pero tienes que decidir ahora, Kate. Esta ventana de oportunidad no permanecerá abierta mucho tiempo. Kate sintió que se encontraba en el momento más crucial de su vida. La decisión que tomara en los próximos minutos no solo determinaría su destino personal, sino posiblemente el futuro de la monarquía británica y la justicia para los millones de libras robadas de organizaciones benéficas. Si acepto irme, preguntó finalmente. ¿Qué garantía tengo de que esto no va a ser visto simplemente como la huida de una criminal? Camilla ya ha establecido la narrativa de que yo obtuve información ilegalmente. Harry sonrió por primera vez desde que había llegado, pero era una sonrisa grim. Kate, tengo copias de algunos documentos que Camilla no sabe que existen. Documents que no solo confirman todo lo que descubriste, sino que también revelan aspectos de la operación que van mucho más allá de simples fondos de caridad desviados. ¿Qué tipos de documentos? Correspondencia entre Camilla y ciertos individuos en el gobierno sobre contratos de defensa inflados, acuerdos con compañías petroleras extranjeras que involucran concesiones a cambio de donaciones a fundaciones reales. Incluso comunicaciones sobre influir en decisiones de política exterior. Kate se dio cuenta de que lo que había descubierto no era simplemente un caso de malversación de fondos de caridad, sino evidencia de un sistema de corrupción que infiltraba los niveles más altos del gobierno británico. Harry, dijo finalmente, si hacemos esto, no hay vuelta atrás. Estaremos desafiando no solo a Camilla, sino a todo el sistema que la protege. Lo sé, respondió Harry. Pero Kate, si no hacemos esto, ese sistema continuará operando indefinidamente. Y más personas como tú que traten de hacer lo correcto serán silenciadas. Kate tomó la decisión que cambiaría todo. ¿Cuál es el plan? El plan de Harry era audaz y arriesgado, pero meticulosamente planificado. Durante los siguientes 3 días, Kate participaría en sus actividades normales restringidas para no levantar sospechas, mientras Harry coordinaba secretamente con contactos externos que ayudarían en su escape. El día elegido fue un domingo, cuando la mayoría del personal de seguridad de alto nivel estaría concentrado en Windsor Castle para el almuerzo familiar tradicional. Kate había sido invitada a asistir a este almuerzo, una invitación que en realidad era una orden disfrazada. Sin embargo, esta reunión familiar se convertiría en el momento perfecto para ejecutar el plan de escape. Esa mañana de domingo, Kate se dirigió hacia Windsor Castle como estaba previsto, pero con una diferencia crucial. Harry había coordinado que el vehículo que la transportaría fuera conducido por James Morrison, un miembro del personal de seguridad que había trabajado para la familia real durante 15 años y que había comenzado a cuestionar las órdenes que había recibido recientemente respecto al tratamiento de Kate. Durante el viaje, Morrison le explicó discretamente los detalles finales del plan. Su Alteza, cuando lleguemos a Windsor, usted entrará al castillo como siempre, pero exactamente a las 2:30 de la tarde, durante el postre del almuerzo, saldrá discretamente hacia los jardines posteriores. Habrá un vehículo esperándola en la entrada de servicio este. Kate sintió que su corazón latía con tal fuerza que estaba segura de que Morrison podía escucharlo. ¿Y los guardias de seguridad? El príncipe Harry se ha asegurado de que la mayoría del personal esté concentrado en el área principal del castillo durante esa hora. Los pocos que permanezcan en los jardines han sido informados de que usted puede necesitar aire fresco después del almuerzo y que no debe ser molestada. Cuando llegaron a Windsor Castle, Kate notó inmediatamente que algo era diferente. WSPA have a delicate ability of the world designated as permissible persons. And because of this,
He was saying that the discovery of the disconnected coronavirus, it is big and as it is good enough. This is the book. It's about history. Having seated as a person, Kate, dijo Harry mientras la escoltaba hacia el comedor, ha habido algunos cambios en el personal de seguridad. Camila decidió implementar protocolos mejorados para el almuerzo de hoy. Kate sintió un escalofrío de pánico. ¿Crees que sabe algo? No estoy seguro, respondió Harry en voz baja. Pero tenemos que proceder de cualquier manera. Si posponemos esto, puede que no tengamos otra oportunidad. El almuerzo familiar fue una experiencia surrealista. Kate se sentó en la mesa pulida de caoba, rodeada por las mismas personas que habían estado presentes durante su confrontación en la capilla semanas atrás, fingiendo que todo era normal. Camila presidía la mesa con su habitual gracia controlada, manteniendo una conversación ligera sobre eventos societarios próximos y obligaciones familiares. William estaba sentado directamente frente a Kate, pero evitaba el contacto visual directo. Cuando hablaba, sus comentarios eran dirigidos a la mesa en general, nunca específicamente a ella. Kate podía ver las líneas de tensión en su rostro, las ojeras que sugerían noches de insomnio. Durante el primer plato, Camila dirigió la conversación hacia los arreglos futuros de Kate. Hemos estado pensando, querida, dijo con esa sonrisa que Kate había aprendido a temer, que podrías beneficiarte de un periodo de descanso más prolongado. Tal vez una estadía en una de nuestras propiedades más remotas, donde puedas reflexionar y recuperarte de todo el estrés reciente. Kate entendió inmediatamente que esto no era una sugerencia, sino una declaración de intenciones. Camila estaba informándole que su periodo de confinamiento en Kensington Palace estaba llegando a su fin, y que sería trasladada a un lugar donde estaría aún más aislada y controlada. Eso suena muy considerado, respondió Kate, luchando por mantener un tono neutral. ¿Qué tipo de arreglos tenías en mente? Oh, estamos considerando la moral, dijo Camilla casualmente, como si estuviera discutiendo el clima. Es muy pacífico allí, muy privado. Podrías pasar varios meses, tal vez incluso años si es necesario, sin las presiones y distracciones de Londres. La implicación era clara. Kate sería efectivamente exiliada a Escocia, donde podría ser monitoreada indefinidamente sin interferencia externa. Era un golpe maestro por parte de Camila. Técnicamente, Kate seguiría siendo un miembro de la familia real viviendo en una propiedad real, pero estaría completamente cortada del mundo exterior. Harry, que había estado comiendo en silencio, finalmente habló. Camila, ¿no crees que esos planes son un poco precipitados? Kate apenas ha tenido tiempo para procesar todo of que eso sucedido. Camila dirigió su atención hacia Harry con una mirada que podría haber congelado lava. Harry, querido, creo que los adultos responsables en esta familia están perfectamente capacitados para tomar decisiones sobre lo que es mejor para todos los involucrados. Era una clara advertencia para Harry de que no interfiriera. Kate miró su reloj discretamente. 2:25 de la tarde. 5 minutos para el momento crucial. Durante esos 5 minutos finales, Kate trató de memorizar cada detalle de la escena. La manera en que la luz del sol se filtraba a través de las cortinas de encaje, el sonido suave de la conversación civilizada que ocultaba tanta traición, el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. A las 2:30 exact time at me, Kate se disculpó de la mesa. Creo que necesito un poco de aire fresco, anunció, poniéndose de pie. Tal vez una caminata corta por los jardines. Camila la miró con ligera suspicacia, pero asintió. Por supuesto, querida. Los jardines están particularmente hermosos esta época del año. Kate salió del comedor con pasos medidos, luchando contra el impulso de correr. Una vez fuera del edificio principal, se dirigió hacia los jardines posteriores, siguiendo el sendero que Harry le había descrito. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos en el castillo podían escucharlo. Cuando llegó a la entrada de servicio vio un automóvil sedán negro con las ventanas tintadas,
esperando con el motor en marcha. Morrison established a trash del volante, y cuando la vio acercarse, abrió la puerta from the passacato. Sí. Necesitamos salir de aquí inmediatamente. Kate se deslizó en el asiento delantero, y Morrison aceleró antes de que hubiera cerrado completamente la puerta. Mientras se alejaban de Windsor Castle, Kate miró hacia atrás una vez. Era posiblemente la última vez que vería el lugar donde se había casado, donde había creído que construiría su futuro. ¿A dónde vamos?, preguntó Kate. Al aeropuerto de Heathrow, respondió Morrison. Hay un vuelo privado esperando que la llevará a Ginebra. Desde allí tendrá transporte hacia una ubicación segura, donde podrá trabajar con periodistas de investigación internacional. Durante el viaje al aeropuerto, Kate reflexionó sobre la cadena de eventos que la habían llevado a este momento. Había comenzado como una simple revisión de documentos financieros y se había convertido en una fuga dramática del país. Pensó en los niños que se beneficiarían si ella tenía éxito en exponer el esquema de corrupción, pero también en las consecuencias que enfrentarían las personas que la habían ayudado si fracasaba. En Heathrow, Morrison la escoltó directamente al hangar de aviación privada, evitando las áreas de pasajeros principales donde podrían ser reconocidos. El avión, un jet privado pequeño pero elegante, estaba listo para despegar inmediatamente. Mientras el avión se elevaba sobre Londres, Kate miró hacia abajo a la ciudad que había sido su hogar durante tantos años. Sabía que cuando esta historia se hiciera pública, cambiaría para siempre no solo su vida, sino posiblemente la naturaleza misma de la monarquía británica. En el vuelo, Kate abrió una carpeta que Harry le había dado en secreto el día anterior. Contenía copias de todos los documentos que había descubierto inicialmente, más evidencia adicional que Harry había recopilado sobre las operaciones más amplias de Camilla. También había una lista de contactos, periodistas de investigación en varios países, expertos en derecho internacional y organizaciones anticorrupción que habían expresado interés en el caso. Una semana después, los periódicos de todo el mundo publicaron historias coordinadas que exponían lo que los medios llamaron el escándalo de la corona dorada. Las revelaciones incluían no solo la malversación de fondos de caridad, sino también evidencia de influencia política indebida, evasión fiscal sofisticada y conexiones con redes de corrupción internacional. Camilla fue arrestada en una operación coordinada entre Scotland Yard y Interpol. William, aunque no fue arrestado, se vio obligado a abdicar de su posición en la línea de sucesión. La monarquía británica sobrevivió, pero reformada fundamentalmente con nuevos sistemas de transparencia y supervisión financiera. Kate nunca regresó a Inglaterra como miembro de la familia real, pero estableció una fundación internacional anticorrupción, que se convirtió en una de las organizaciones más respetadas del mundo en la lucha contra la corrupción gubernamental. Su valentía para exponer la verdad, a pesar de los riesgos personales enormes, se convirtió en un símbolo de integridad que inspiró a activistas y whistleblowers en todo el mundo. La historia demostró que incluso las instituciones más poderosas y aparentemente intocables pueden ser responsabilizadas cuando individuos valientes deciden que la verdad es más importante que el poder, la familia o incluso la seguridad personal. Kate había perdido su vida como duquesa, pero había ganado algo mucho más valioso, la certeza de que había hecho lo correcto,